Hola amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales como siempre. Bienvenidos a este canal. Empezamos con una nueva portada y como veis con un nuevo uniforme con el logo y con las ilusiones de siempre para que sigamos aprendiendo en este mundo maravilloso que es la electricidad. En un vídeo anterior vimos cómo se encendían unas lámparas intermitentes. Vimos intermitente de un canal, intermitente de 4 canales. ¿Y quién es el responsable principal para que se realice esa intermitencia? Pues hablamos del circuito integrado que, como veis, cabe dentro de una uña el circuito integrado 555, que es un temporizador con el que podemos realizar cientos de montajes diferentes. Y vamos a realizar lo que es un temporizador monoestable. Aquí en este canal, si tocamos algún tema de electrónica, es electrónica práctica y sencilla. No queremos o no quiero particularmente, puesto que cuando se habla en plural parece que este canal lo componemos bastante gente o un grupo de gente, pero soy yo personalmente, Modesto Electricidad Modelec, quien realiza los vídeos y lleva el canal adelante. Entonces, repito, personalmente no tengo intención de realizar vídeos de electrónica muy compleja, sino vídeos con electrónica fácil y que sea práctica. Aquí vemos una imagen muy aumentada del famoso circuito 555. Tiene ya 50 años desde que se empezó a fabricar y a comercializar y es un dispositivo muy versátil con el que se pueden realizar cientos de circuitos distintos. Aquí vemos la parte interior, aunque realmente no es necesario que la conozcamos, pero por si alguien tiene curiosidad o tiene algunos conocimientos, que sepa que lleva dos comparadores, interiormente 3 resistencias, un flip-flop, una salida invertida y un transistor. Aquí tenemos otra imagen, el interior, los elementos son los mismos y aquí tenemos el nombre de los terminales o de las patillas en inglés. Aquí sí tiene los nombres en español. Patilla 1 tierra, 2 disparo, 3 salida, 4 reinicio, 5 control de voltaje, 6 umbral, 7 descarga y 8 fuente de alimentación. Aquí vemos que la patilla 1 es el terminal negativo o tierra. Patilla número 1, terminal negativo. Patilla número 2 es el disparo, es la señal o la orden de funcionamiento. La patilla número 3 es la salida del circuito integrado. Es por donde sale la señal de funcionamiento. La patilla 4, reset, para un nivel por debajo de 0,7 voltios tiene la función de poner el pin de salida a nivel bajo, aunque normalmente se suele conectar a el polo positivo.
Patilla número 5, control de voltaje. Al utilizar el circuito integrado LM555 como controlador de voltaje, el voltaje en esta terminal puede variar teóricamente desde una tensión hasta aproximadamente 0 voltios. En la práctica la variación es de menos 1.7 voltios hasta casi 2 voltios menos. Aunque la patilla número 5 para muchos montajes pues no se utiliza. La patilla número 6, umbral, corresponde a la entrada de un comparador interno de umbral, el cual se emplea para poner la señal de salida a un nivel bajo. El número 7 es la descarga, que permite descargar el condensador externo al circuito integrado 555 para su funcionamiento. O sea, la patilla 7 es la descarga. Y la patilla número 8 es el voltaje de alimentación en corriente continua, que en este caso, este tipo de circuitos integrados, los 555, trabajan en valores desde 4,5 hasta 16 voltios. Aquí vemos las aplicaciones para las cuales se usa el circuito integrado 555. Estas principales aplicaciones son interruptores libres de rebote, temporizadores en cascada, osciladores controlados por voltaje, generador de pulsos PWM, destelladores de LED, divisor de frecuencia, atenuador de luz, comparador de tensión, etc. Aquí vemos el esquema para realizar un temporizador monoestable. El temporizador se acciona con un pulsador y empieza a funcionar, en este caso, el LED, que posteriormente ya veremos cómo podemos accionar otro aparato de mayor potencia, pero en este caso se acciona el diodo LED y el tiempo de accionamiento mientras el LED está funcionando depende de los valores de las resistencias. Vamos a suponer que esto es una resistencia y depende del valor de la resistencia y del condensador. Entonces vemos que con tan pocos elementos, una resistencia de 6,8K, una de 4,7K, un potenciómetro o resistencia variable de 100K, un condensador electrolítico o capacitor de 220 microfaradios, lo que es el circuito integrado, una resistencia y el LED. Pues con estos pocos elementos vamos a realizar el temporizador monoestable, que podemos alargar el tiempo cambiando estas resistencias o principalmente cambiando el capacitor por uno de mayor capacidad. Aquí tenemos los distintos elementos para realizar el montaje. Están los espadines que van a servir para las conexiones de alimentación, el zócalo, el 555, el diodo LED, condensador 220 microfaradios, pulsador, potenciómetro de 100K o resistencia variable y las distintas resistencias.
aquí están colocados los espadines y la línea negativa y la línea positiva. A continuación, para hacerlos según un orden, vamos a colocar la resistencia de 6,8K y el pulsador. Y aquí viene el pulsador. Se pueden usar estos dos o estos dos. Ponemos un poquito de cinta para agarrar la resistencia y para agarrar el pulsador. Cortamos la patilla de la resistencia y soldamos al pulsador. Aquí doblamos la patilla para que venga el pulsador hacia el polo negativo. Ya tenemos colocados la resistencia y el pulsador. Resistencia aquí y pulsador. A continuación conectamos la resistencia de 4,7K, el potenciómetro y el condensador de 220 microfaradios. Colocamos un poquito de cinta igualmente y aquí viene el condensador. Tiene polaridad, polo negativo y positivo. Polo negativo. Y ahora vamos a soldar. Ya están soldados los tres elementos, la resistencia
el potenciómetro y aquí el condensador. A continuación vamos a realizar la soldadura del zócalo, de la resistencia y del diodo LED en la patilla número 3, que es la patilla de salida. Resistencia de 470 y diodo LED. Iría aquí. Patilla número 3. Y aquí iría el diodo LED. Perdón. Así tendría que quedar. A continuación realizamos la soldadura. Aquí vemos cómo han quedado los elementos soldados, el zócalo, la resistencia que la he colocado de posición vertical por falta de espacio y el diodo LED. Aquí vemos las conexiones, patilla 3, resistencia y diodo LED. Ya tenemos todos los elementos colocados. Aquí está el esquema, todos los elementos colocados, la resistencia y el diodo LED. Tenemos conectada solamente la patilla número 3. Marcamos aquí la patilla número 3 y la patilla número 5, que no es necesario conectarla. Aquí contamos en este orden. Por la parte inferior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, a continuación debemos conectar cada una de las patillas. Vamos a comenzar conectando las patillas 4 y 8 a positivo y patilla 1 a negativo. Vemos a continuación los puentes de patilla 1 a negativo. Aquí patilla 1 a negativo, patilla 4 a positivo y aquí patilla 8 a positivo también. Tenemos la 1, la 4 y la 8 y nos queda patilla 7 entre el potenciómetro y la R2, patilla 6 al centro del potenciómetro y patilla 2 hacia el pulsador. Aquí vemos cómo se han realizado los puentes desde la patilla 2, 1 y 2, por aquí un puente por la parte superior hacia el pulsador y la resistencia. Vemos patilla 2
y línea, pulsador y resistencia. Vemos patilla 6 directamente al potenciómetro. Por la parte inferior, patilla 6 directamente al potenciómetro. Y patilla 7, un puente hacia la resistencia y el potenciómetro. Aquí ya tenemos el circuito completo. Le he añadido aquí una conexión a la salida de la patilla número 3 para utilizarla también. Aquí tenemos el circuito terminado y conectado a una fuente de tensión de 12 voltios en corriente continua. Vamos a realizar un cálculo del tiempo máximo que puede funcionar. 1.1 es una constante para el cálculo por 104.700, que es el valor de las dos resistencias cuando está al máximo el potenciómetro y la resistencia, y el valor del condensador. 1,1 por 104.000, o sea, el valor en ohmios por el valor en faradios. 0,000. Ahí tendríamos un milifaradio y aquí tenemos 220 microfaradios. Este es el resultado. 25 segundos es el tiempo aproximado de temporización de este circuito. Si queremos aumentar el tiempo de temporización, lo más adecuado es cambiar el capacitor por uno de mayor valor. Ponemos el cronómetro y vemos el tiempo que dura en esta ocasión, que está el potenciómetro regulado, no está al máximo. En 15 segundos se ha parado. Ustedes dirán, amigos, ¿para qué puedo utilizar un circuito de este tipo que trabaja a baja tensión? Pues aplicándole un circuito que activa un relé y cuyos contactos pueden alimentar un dispositivo de 220 voltios. Damos. Y habéis visto cómo funciona el motor perfectamente. En este hueco de la placa, en un próximo vídeo colocaremos el relé y el transistor para que este circuito pueda ir todo unificado. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y, como siempre, gracias por vuestra atención.